Bueno, hola, buenas, ¿cómo están? A ver, admitimos a un par más de colegas. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, Jorge, ¿me escuchás? ¿Están conectados ahí como para ir iniciando? Ya estamos, creo que en horario. Agradecidos por estar concurriendo a esta reunión, esta presentación. Vamos a dar inicio a una clase de introducción a lo que es el sistema RIMUV para remoción químico-mecánica de caries dental. Mi nombre es Fernando Barea, soy de Argentina, como se deben haber dado cuenta. Soy odontólogo, hace 24 años que trabajo como odontólogo. Soy el docente de la especialidad de odontología de mínima invasión para niños y adultos, aquí en la Fundación de Creo de Córdoba, que es una fundación universitaria de posgrados para odontólogos graduados. Así que hace años que me dedico a esto, el creador de Remove, y bueno, hoy el anfitrión para mostrarles un poco de qué se trata este sistema. Así que vamos a ir abriendo las pestañas para compartir. Denme un segundito. Ahí estamos. Ahí estamos. Ventana, pantalla completa. Bien. Segundo, que admitimos a un par más de colegas que se van a unir. Perfecto. Seguramente si van surgiendo preguntas sobre sobre alguna terminología o demás, me van diciendo. Segundo. Perfecto. Iniciamos. Bien. Segundo que estoy teniendo dificultad para compartir la pantalla. Ahora sí. Ok, acá vamos. Perfecto. Ahí estamos. Ok, bueno, como les decía, mi nombre es Fernando Barea, soy odontólogo hace 24 años que trabajo como docente en Fundación Creo. Mi especialidad es la cariología, soy endodoncista también, por lo cual me van a escuchar mucho hablar de pulpa dental, una de las especialidades que tengo y que se unen en este complejo dentino pulpar a través de lo que fue durante mucho tiempo esta separación por un tema de meramente académico, meramente didáctico, que hoy la biología nos vuelve a pedir a gritos que volvamos a unir para hacer lo que es odontología de mínima invasión, odontología de mínima intervención en niños, en adultos y en adultos gerontes, porque hay un fenómeno de población envejecida a nivel mundial que debemos acompañar a través de esta ciencia que es la odontología, y especialmente desde la odontología de mínima invasión, con esta filosofía de odontología de mínima intervención que llegó para quedarse, más sobre después de la pandemia. Y bueno, esto es lo que hago. Hace 24 años, perdón, que investigo sobre el tema. Fui el desarrollador de varios productos de remoción química, quizás usaron algunos, y hoy venimos a presentar Remove, primero para contextualizar de dónde viene toda
Esta idea es porque el odontólogo general, a pesar de que la cariología cambió muchísimo, todavía sigue ejerciendo de una forma prehistórica esta odontología superhigienista que durante mucho tiempo y con todo el saber de aquel momento del doctor Black y del grito dentinario, hacía que los tratamientos sean extremadamente invasivos y a veces perjudiciales. Miren estos números con los estudios que estamos viendo aquí. El primer estudio nos habla de estos recambios innecesarios. Entre el 50 y el 60% de las restauraciones se reemplazan, sin confirmar actividad de caries. Entre 5 a 7 años son el tiempo promedio que dura una resina, una restauración en boca. El 75% de los procedimientos son reemplazos, así que por eso la necesidad de la odontología de mínima intervención. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de Remove. Seguramente van a tener un montón de preguntas, para eso voy a estar. Después les dejo mi teléfono para que se puedan comunicar, mi correo electrónico y demás, para que puedan tener un feedback, un ida y vuelta con el uso de este producto que llegó para cambiar y reemplazar los removedores químicos que existían antes en el mercado. Este es el producto, son 2 jeringas separadas y ahora vamos a ver por qué. Pero es un producto que es súper versátil porque se puede usar en un consultorio, dándole a un paciente una experiencia de drill free, de libre de taladros, de punciones anestésicas y demás, pero también se puede usar en el campo rural, en odontología comunitaria, en las escuelas, en las zonas rurales donde la odontología muchas veces no llega, dando una prestación de altísima calidad, altísimo confort con el paciente y alineados con los conceptos de odontología de mínima intervención. Miren estos números, 88 casi por ciento de nosotros proponemos tratamientos excesivos que no son necesarios. Y el 67% de nosotros, repito, los odontólogos, diagnosticamos caries donde no hay absolutamente nada, donde el tejido no está con lesiones de caries. El primer paso hoy, según la Asociación Americana de Endodoncia y la Asociación Europea, que hicieron un consenso para proteger la pulpa, los tejidos profundos y preservar el corazón del diente, es la eliminación selectiva de la caries dental. Es lo que hace Remove en las piezas dentales en un tiempo extremadamente corto, de una manera sumamente sencilla, sin la necesidad excesiva de salir a comprar ningún tipo de instrumental específico. Entonces, quiero que vean aquí que el primer paso hoy de estos consensos es la eliminación selectiva de caries dental, que quiere decir solamente quitar el tejido que irreversiblemente está dañado y no tiene la capacidad de remineralizarse. Para que quieran ver más estudios sobre cómo metemos la pata, decimos aquí en la Argentina, cómo erramos los diagnósticos los odontólogos, donde hay actividad de caries o no, y muchas veces rompemos piezas innecesariamente. Estos son los estudios que hablan de los sobretratamientos y los falsos diagnósticos. Volviendo al producto Remove, que es el que estamos presentando hoy, básicamente es un gel de removedor de caries de una forma muy rápida. Lo van a experimentar quienes hicieron los workshops y quienes hicieron trabajos con dientes en manos, con pacientes que verdaderamente en 30 segundos tienen una actividad muy rápida, muy eficaz y con una sola aplicación. Vienen 2 jeringas separadas, ¿para qué? Para que no haya interacción entre los productos y llegue a la boca del paciente en su máxima concentración y actividad. Entonces, vamos a constar de una jeringa transparente, ¿sí?, que es la que tiene el proteolítico, que es un clorado en baja dosis. Repito, para que el odontólogo no se asuste, es un clorado en muy baja dosis que no solamente no va a producir esa necrosis que producía el cloro sobre los tejidos vivos, sino que va a producir un estímulo para la generación y regeneración de los tejidos profundos. Entonces, repito, color transparente, cloro en muy baja dosis y una jeringa verde, que es la que regula el proceso para que no dañe los tejidos considerados vitales, los que pueden regenerarse y revertir, humedece y le da eficacia al tratamiento. Bien, básicamente Remove es un cariolítico porque rompe, repito, rompe caries dental, ablandándola de una forma controlada.
puedo hacerlo muy agresivo o menos agresivo mediante la mezcla y el uso de la lámpara LED que vemos aquí. Ahora vamos a explicar el proceso más adelante. Identifica porque tiene el potencial de poder decir dónde ese tejido está dañado de una forma irreversible y dónde está el tejido vital, esa dentina afectada que tiene una baja de minerales, pero que sí puede producir la remineralización y la reversibilidad del proceso de caries, repito, manteniendo los tejidos pulpares vitales. Y el último, que es uno de mis preferidos, es que alcaliniza, sumamente el medio donde estamos trabajando. Vamos a ver por qué. Y acá empiezan a jugar un rol importante estas que son las metaloproteinasas. Cuando los alumnos del posgrado de Creo les pregunto qué ablanda a la dentina, que hace perder ese mineral, lo primero que sale la respuesta es el ácido de las bacterias, y es verdad. Pero también en nuestros propios tejidos tenemos las metaloproteinasas, que son estas proteínas que se activan por la presencia de ácidos bacterianos. Entonces Remove, al tener en su formación componentes sumamente alcalinos, inactivan a estas metaloproteinasas. Entonces, para tener en cuenta, es la inactivación de las metaloproteinasas. Remove, siempre decimos que también es una ayuda diagnóstica, porque durante mucho tiempo ayuda al odontólogo en estos números que vimos anteriormente. Ayuda al odontólogo a visualizar de una forma objetiva, clara y específica, casi microscópica, histológicamente hablando, dónde hay tejido con lesión activa que no va a revertir para ablandarlo y quitarlo de una forma selectiva, de una forma específica, microscópica y puntual, y dejando los tejidos vitales. Esa es una de las características principales. ¿Para qué? Para posponer lo mayor tiempo que pueda el proceso repetitivo restauratorio que la bibliografía llama este dominó, este ciclo restauratorio que lleva a la pérdida del diente. ¿Ok? Entonces, Remove es como un stopper, es como un freno. ¿Por qué? Porque el químico que yo tengo en este producto, al juntar las dos jeringas, esa solución, me va a dar este freno para decir, aquí tengo lesión activa y aquí tengo una lesión inactiva. En las técnicas de remoción de caries conocimos la turbina que es tan temida por el paciente, que genera calor, grietas y muchas veces exposiciones pulpares innecesarias, las fresas inteligentes, como vemos acá en la pantalla, las cucharas de la técnica atraumática convencional con 50 años de evidencia del doctor Frenken. Luego tenemos la posibilidad de no hacer nada, como está acá mi admirado Homero Simpson, en esos tratamientos que son de seguimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de remoción químico-mecánica de caries, que básicamente es una remoción de la técnica traumática con tantos años de evidencia, como lo decía el doctor Frenken, más y sumado un químico que me va a dar la posibilidad de seleccionar qué tejido está activo y cuál inactivo. Continuando, siempre teniendo en cuenta que el 70% de los fracasos se dan por dos motivos, ¿bien? Por caries secundarias en la parte superior. Siempre le digo a los alumnos que imaginemos a la restauración con un techo, que son filtraciones marginales, pero también con un sótano, con una base que es la interfase diente-restauración. Todas estas filtraciones hacen que el odontólogo tenga que cambiar constantemente, casi el 70% del tiempo en nuestros consultorios, restauraciones dentales. Ahí está la base, interfase diente-restauración y filtración marginal, recuerden siempre. Y durante mucho tiempo, las técnicas manuales fueron mitificadas, fueron prejuzgadas y muchas veces desde el preconcepto y el prejuicio, sin saber que eran sumamente beneficiosas, como lo termina
visualizando la bibliografía, porque decían que tardaba mucho tiempo. Vamos a ver que los estudios hablan que optimizamos muchísimo el tiempo a utilizar técnicas de remoción atraumática. Son poco rentables, eso también es otro mito, porque podemos hacer una técnica que valoriza nuestra práctica, que al paciente le va a doler muy poco, va a tener una experiencia muy placentera en el consultorio y vamos a optimizar rentabilidad en operatoria dental. Ya sabemos que hoy esto también es un mito si dejamos caries con riesgo de pulpitis, porque las asociaciones americanas y europeas de endodoncia nos cuentan que la remoción selectiva es el primer eslabón en la cadena de salvataje de tejidos profundos. Más que desmitificado este punto de aquí. Y el último solamente es para niños, es otro mito de remoción selectiva y remoción química de caries, porque van a ver más adelante que se utiliza en niños, en adultos y, repito, en adultos mayores, siempre con un respaldo de estas instituciones como son Federación Dental Internacional, Organización Mundial de la Salud, IADR, estudios en Padman, en Cochrane, consensos de Caries Care, que hablan que la remoción selectiva de caries es el primer paso para proteger los tejidos. Ya no limpiamos hasta el grito dentinario, ya no buscamos esa dentina dura, blanca, como nos enseñaron hace tantos años en el pregrado. Aquí tienen un montón de estudios en este QR que se los pasamos después, si quieren, por el chat, para poder investigar un poco y el backup científico que pueden tener de todas estas técnicas de remoción química de caries, siempre sabiendo que estos protocolos ayudan a disminuir el miedo del paciente. Cada QR que vean aquí en pantalla los lleva a un montón de estudios que van a ser pasados en el chat. Pero quisiera enfocarme un poco en los beneficios para el paciente. Obviamente, el principal beneficio cuando hacemos una técnica de remoción química es que no se escucha el ruido y la vibración de la turbina. El 85% de los casos se utilizan, no hay necesidad de utilizar anestesia por la técnica en sí. El paciente llega a la consulta con menos miedo y mayor confort, y preservamos, como veíamos en los estudios al principio, mayor estructura dental. Para nosotros, los odontólogos, también tiene un beneficio, ¿sí? El diagnóstico va a ser más objetivo y preciso, como vemos anteriormente, porque el químico selecciona qué dejar y qué sacar. Confirmamos si una caries está activa o inactiva, que muchas veces se confunden estos dos estadios de la lesión de caries. Rompemos ese ciclo repetitivo restauratorio porque las cavidades no las agrandamos, por el contrario, como van a ver en los casos, son cavidades súper pequeñas, y mejoramos la adhesión de los materiales, ¿sí? Es una opción que es versátil porque puede utilizarse en consultorios ofreciendo confort y es rentable, pero también puede utilizarla para campañas de odontología comunitaria, en escuelas, en zonas rurales, donde es muy difícil acceder con instrumental y equipo específico. Repito, en un consultorio de alta gama ofreciendo experiencias de comodidad y de baja vibración y de ahorro de tejido biológico, y en odontología comunitaria. ¿Hasta dónde debo remover caries? Nos preguntamos siempre. Y los mandamientos son de la cariología actual y de las asociaciones que vimos anteriormente, es que no todas las manchas son caries, ni todos los huecos son caries dentales activas. ¿Bien? Pasamos de las cavidades de Black, como ven aquí abajo en esta imagen, a la odontología de mínima invasión. Esto empezamos a verlos como usinas defensivas, aunque pigmentadas, pero son usinas defensivas de tejidos que, según los consensos, los últimos consensos de odontología de mínima invasión, esta dentina no debe tocarse. Imagínense con una fresa, con una piedra, cómo se aballazan esos tejidos, llegando innecesariamente a los tejidos profundos. Tip de lesiones activas: cuando identificar si una lesión está activa o inactiva, además de con un removedor químico, el método visual y táctil, que sigue siendo una de las primerísimas elecciones, porque nos dice que una lesión está activa cuando se ubica en lugares específicos de acumulación de placa bacteriana. Cuando la miro y la seco, esta no refleja el brillo del esmalte, y si paso una sonda sin presión, la textura va a ser similar a un cristal esmerilado que ha perdido parte de su integridad. ¿Ok? Acá están los cuadros comparativos. Todos los cuadros y diapositivas de cariología son de ustedes, así que solamente los piden por chat,
pero vamos a ir avanzando. Bibliografía. Bueno, nosotros somos con el doctor Heraldo Pesaresi, autores del capítulo 18, orgullosamente, de mi querida Silvia Gudiño Fernández, de Costa Rica, en la mínima intervención en lesiones de caries dental. También tenemos bibliografía para apoyarlos con pacientes con discapacidad y salud oral de la doctora Norma Picasso, pero vamos a los datos duros. ¿Qué dicen los consensos de cariología actuales? ¿Hasta dónde debemos remover caries dental para no entrar en opiniones personales que perdemos objetividad? Y estos son los consensos. Bueno, justo que somos futboleros argentinos, y me imagino que ustedes también, estamos en el Mundial de Fútbol, y a mis alumnos les cuento que estos consensos son como mundiales de fútbol de superjugadores, en este caso profesores, excelencias académicas que se reúnen y nos dicen a nosotros, los clínicos, todos estos tips para que la odontología que hagamos esté basada en la evidencia. Y este es uno de ellos, es uno de los consensos más conocidos. Siempre me gusta regalarles este slide porque digo que hay que tenerlo todo el tiempo en el consultorio. De este lado vamos a ver la macrografía, donde vemos acá el puntero trabajando, ¿sí? Ahora en el medio vemos un microscopio, y a la derecha de la pantalla vemos una sonda, es como un explorador sin tanto filo para no romper los tejidos. Primero voy a tener un tejido rojo que es súper blando. Bien, a medida que voy escarbando y avanzando con los removedores, voy en busca de esta leather y esta dentina corácea que dice la bibliografía, que es la que debo dejar. Cuando yo pincho el cuero tiene cierta resistencia, pero si lo pincho muy duro lo voy a marcar. Lo mismo pasa con esta dentina, que según los consensos de cariología, es una dentina segura para dejar, para proteger a los tejidos pulpares. Ya no busco esta dentina dura, que es la de los tejidos más profundos y del grito dentinario. Bien, entonces Remove es un helper, es un ayudador para identificar estos tres tipos de dentinas que les traigo en este slide. Van a ver tres imágenes. A la izquierda van a ver una imagen que es como un bizcochuelo húmedo, como una torta húmeda, extremadamente mojado. Eso corresponde a la dentina infectada. Mientras que a medida que vamos avanzando hacia la derecha, en profundidad, nos vamos a encontrar con la dentina corácea que ven ahora que la cuchara, está pinchando con cierta penetrabilidad, y ya no buscamos, por eso nos quedamos acá, está el signo de stop, el grito dentinario y esa dentina dura que decía la bibliografía de Black, cuando la cariología no estaba avanzada, ¿ok? Entonces, moraleja, nos quedamos en dentina corácea. Sabemos que el explorador de punta fina ya no se utilizan sondas de la Organización Mundial de la Salud, pero en la clínica, esto es gentileza de Alfredito Carrillo de Paraguay, nos encontramos con estos tipos de dentinas. Una dentina blanda, que es como ese bizcochuelo mojado que vimos en el video, una dentina corácea y luego una dentina firme. La tendencia clínica de cariología actual es dejar en la base una dentina corácea, en las paredes laterales dura, ya no busco esa dentina firme, que es la que más me va a comprometer. Bien, la realidad clínica es otra. Muchas veces esto es lo que se encuentra cuando uno entra en contacto con los tejidos, así que atentos acá para empezar a identificar. ¿Y cuál es una forma de identificar este tipo de dentinas? Cuando yo lleno de removedor químico, solamente va a remover esta dentina blanda, esta necrótica, dejando las otras capas que son aptas para la salud, convivientes con la salud de la pieza dental del paciente. Entonces siempre dejamos bordes netos, hacemos este vaciado, prestamos especial cuidado a los ángulos muertos cuando hacemos remoción químico-mecánica, de limpiarlos bien, porque después se van a convertir en literales cuevas retentoras de mi material restauratorio. Si bien al principio es un poco incómodo limpiarlas cuando el operador está entrenado y aparece esa curva, llegando ya al final de la curva de aprendizaje, el operador está más entrenado y lo sabe hacer. El removedor químico, en estos casos, llenado sobre esta cavidad, de una forma selectiva va a identificar qué sacar y qué dejar, que esa es la cuestión y la pregunta que nos hacíamos todos
antes que aparecieran los consensos, como vimos anteriormente, de cariología actuales. Ahora, ¿por qué Remove solamente afecta, ablanda, rompe de una manera selectiva el tejido que está irreversiblemente dañado? Vamos a ver a la imagen de la izquierda, como ven acá. Imaginen estas soguitas, estas cuerdas que ven acá. Estas son fibras colágenas de la dentina. En estado de salud, esas fibras colágenas están recubiertas como un cable, como una vaina de tejido mineralizado que es la hidroxiapatita. ¿Qué pasa cuando aparecen los ácidos bacterianos? Que se empieza a perder esta capa protectora, esa vaina protectora que es la hidroxiapatita, se empiezan a desnaturalizar, como ven a la derecha de la pantalla, las fibras colágenos. Esas fibras se empiezan a deshilachar como una cuerda, una soga que va perdiendo estructura. Entonces ahí el removedor químico es como si tuviera este candado abierto para entrar a través de estos espacios generados por la pérdida del mineral y de una forma selectiva terminar de ablandar las fibras colágenas desnaturalizadas. Piensen en las fibras colágenas desnaturalizadas como estas sogas. Entonces, en la dentina necrótica que no regeneran, están irreversiblemente dañadas como están aquí en la mitad de la pantalla, mientras que en la dentina vital, esa dentina que la cariología nos muestra como la que tiene la capacidad de regenerar y es la que deja Remove, por más que lo mantenga un montón de tiempo en contacto, nunca va a afectar a la dentina vital, entonces de forma selectiva. Parámetros para hablar de remoción selectiva de caries, utilizamos un instrumental que es una cuchara, no es necesario salir a comprar las cucharas más caras del mercado, la remoción química se puede hacer con cualquier cuchara regular del mercado. La presión que vamos a utilizar es la que nos muestra cuando yo paso la cuchara por el dorso de la mano, no por acá por el gordo, sino por el dedo más pequeño, donde hay una resistencia. Esa es la fuerza que yo voy a utilizar, y cuando seco voy a encontrar esta dentina que la bibliografía de técnica de remoción atraumática, y no me canso de decirlo, con 50 años de evidencia publicada, habla de que es la dentina para dejar y la que deja la posibilidad de la vitalidad pulpar a futuro y la sobrevida, no solo de la restauración. Yo quiero que me duren, pero quiero mantener a mi pieza vital. ¿Bien? Vamos ya a meternos un poco en el mundo de los removedores químicos de caries, ¿sí? Tenemos tres familias. En el año 70 inician con los clorados, posteriormente en el año 2000 aparecen las enzimas y más tarde, hoy, Remove, los alocarbamídicos, porque son una mezcla de dosis bajísimas de cloros con carbamídicos, o urea también, son carbamídicos o urea. Estos son los de última generación y vamos a ver también qué tienen en común a diferencia de los removedores que conocíamos en el mercado. ¿Cuándo voy a usar un removedor químico de caries? Cuando el caso sea idóneo para eso. En las mismas circunstancias que voy a utilizar una terapia de operatoria dental convencional, puedo utilizar un removedor químico de caries. Bien, históricamente dijimos que en el año 70 aparecen los clorados más conocidos como Caridex y más tarde Carisol, luego las enzimas Papacaries Duos, y este que trabajé hace muchísimos años que todavía está en el mercado, el Brix 3000, vamos a ver las grandes diferencias que tiene. Hoy hablamos de mejora en tiempos de trabajo y efectividad con el Remove. Vamos a ver, en los brochures van a tener principalmente las diferencias entre los enzimáticos que ven aquí, Papacaries Brix 3000, Carisol, que también se encontraba en el mercado, y el Remove, que es el que vinimos a presentar hoy. En líneas generales, lo que más me gusta del Remove es que vienen dos jeringas separadas, y a diferencia de los que ven acá, no hay interacción del producto adentro del pomo, dura mucho más tiempo y es más rápido, más efectivo y no se descompone con el paso del tiempo. Tiene la posibilidad, mediante el verde, de escanear fluorescentemente porque tiene un detector de caries en su composición. Lo puedo hacer más o menos agresivo, a diferencia de los otros que no, solo tienen una velocidad mediante el dispositivo de luz LED. Produce una fluorescencia en presencia de dentina infectada, tiene una alta capacidad bactericida, acondiciona los tejidos y acá está la frutilla del postre, 30 segundos de trabajo en contra de los 2 minutos
con 3 aplicaciones. Los demás eran 3 aplicaciones de 2 minutos, hablamos de 6 minutos versus 30 segundos con una sola aplicación del Remove. Por eso los removedores de última generación son más rápidos, son más eficaces y más fáciles de usar para el operador. Y el único que tiene la inhibición de las metaloproteinasas es el Remove. ¿Por qué? Por su alta alcalinidad. Entonces, 30 segundos de trabajo versus 2 minutos por 3 aplicaciones que tienen los otros removedores. Esto tiene una sola aplicación de 30 segundos y el envase trae 6 mililitros, a diferencia de los 3 mililitros de los removedores que vimos anteriormente. ¿Cuál es uno de los componentes claves? Y acá van a ver los estudios. La adición de urea. La carbamida o la urea, atentos que no es lo mismo que los geles de blanqueamiento que son peróxido de carbamidas, estamos hablando de carbamida sola, o urea, que se usa mucho en los componentes de cremas cosméticas para dermatología. Uno de los secretos o las claves del éxito y de la mejora en la funcionalidad es el agregado de urea. La urea hace que fluya mejor, pero también tiene una actividad proteolítica. Entonces, estos estudios hablan que diferentes operadores han logrado mejorar su desempeño en cuanto a la detección de una lesión activa o inactiva, pero también en la efectividad de remoción de caries. Vamos a ver cómo trabaja Remove en muy pocos segundos, porque a veces las imágenes son mejores que las palabras. Ahí van a ver, aplicamos la mezcla, aislamos con rollos de algodón. Esperamos 30 segundos y comenzamos movimientos pendulares, alejados de la cámara pulpar. Van a ver un alto poder de ablandamiento hasta llegar a esta dentina, que tiene mayor carga mineral, que estuvimos viendo según los consensos, siempre alejándonos de los tejidos más profundos, y aquí, donde ven estos ángulos muertos retentivos, los limpiamos bien para que sean cuevas de esmalte protectoras y mejore la sobrevida de mi material restauratorio. Eso es todo lo que hacemos con un removedor químico, con un operador bien entrenado y con un poco de bibliografía. Y después pasamos a obturar como lo hacemos de forma convencional. Otra de las características que me gusta mucho del producto es esta, es la posibilidad de hacerlo más o menos agresivo. A veces voy a tener lesiones de caries que tienen que ser rápidamente ablandadas y a veces voy a tener caries de mayor cronicidad donde necesito más fuerza de los removedores. Entonces, mediante el uso de esta lámpara LED o de cualquier otra lámpara LED, este es un ejemplo, yo puedo hacerlo más o menos agresivos. Ante la presencia de luz LED, tengo dos efectos. Primero, que produce una fluorescencia pintando y emitiendo luz en la dentina infectada que no revierte, o si queda material, genera una fluorescencia. Y segundo, si a esta lámpara, como ven acá, la pongo en íntimo contacto con la pieza dental donde está el puntero, en la derecha de la pantalla, aumenta la energía cinética y el removedor se pone mucho más voraz y ablanda mucho más rápido la dentina, ¿ok? Así que de esa forma puedo trabajar el removedor. En líneas generales es más rápido, es más efectivo y trae más, por eso le digo a los colegas que el chanchito aquí, el ahorro que produce el uso de estos productos, no solo por el tiempo, sino por la efectividad y la cantidad que trae y el poder de ablandamiento es superior a los que históricamente vimos en las líneas anteriores de removedores químicos. Ahora, ¿duele mucho? ¿Es muy caro? ¿Cuánto tarda? Vamos a ver qué dicen los estudios. Y este es uno de los emblemáticos que pueden encontrar en PubMed o encontrar donde ustedes quieran hurgar un poco la información. Este estudio comparó restauraciones con el método químico versus el método tradicional, en este caso con amalgama, pero podríamos también hacerlo con una restauración con resina, versus el método químico-mecánico con cucharas y con la técnica traumática del doctor Frenken. Que encontraron que solamente
el 3.3 de los pacientes tuvieron dolor con las técnicas de remoción química. Un bajo número de pacientes experimentaron, en definitiva, menos dolor que los que fueron tratados con métodos tradicionales con turbina. También lo hicieron más rápido, en el tiempo total. Cuando uno inicia en tratamientos que no necesitan punciones anestésicas, motivación del paciente, etcétera, 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 los tiempos totales se acortan. Por eso, en este estudio, que es uno de los emblemáticos, estamos hablando de casi la mitad de tiempo cuando utilizamos técnica química y atraumática comparada con una técnica de amalgama tradicional con turbina. Y miren acá, ¿qué es más costoso? ¿El método rotatorio o el método químico? Y sorpresivamente, por eso le digo que es uno de los estudios que marcó la diferencia y desmitificó un poco la remoción química de caries, es que es más barato, ¿sí? Sale mucho más barato, rentablemente hablando, hacer remoción química que hacer la técnica convencional. Teniendo en cuenta también que hablamos de metaloproteinasas, es el único producto que inhibe las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son proteínas que están en nuestros tejidos, que ante la presencia de ácidos, que son de las bacterias, se ponen súper agresivas y empiezan a generar un detrimento en la estructura de los tejidos. En definitiva, suman más nafta, más leña al fuego que es la caries dental. Hacen más agresiva la lesión de caries, la alcalinidad de Remove hace que estas metaloproteinasas disminuya su actividad y no sean agresivas para fogonear y aumentar esta bola de nieve que es la lesión de caries dental. Entonces, hablamos un poco de los dos componentes, hablamos un poco de las características, pero vamos a hablar de una de las características principales que tiene el producto y que pueden ver acá y corroborar. Dijimos que Remove es un producto de alta alcalinidad. Entonces, los productos de alta alcalinidad, y ya empezamos a mezclar lo que son tejidos profundos pulpares con dentina. Miren cómo la naturaleza integra todo. ¿Qué pasa? Ya tanto basta la evidencia en cuanto a el MTA, al biodentin, a los biocerámicos. Todos estos tienen algo en común, una alta alcalinidad que produce una necrosis superficial en los tejidos, al igual que Remove, una necrosis sumamente selectiva. ¿Para qué? Para activar los mecanismos reparadores que tienen aquí abajo en estos estudios para corroborar. Acá van a ver los mecanismos que se activan ante la presencia de soluciones altamente alcalinas como el Remove también. Entonces, empieza una cascada de mecanismos innatos de defensas, se activan moléculas bioactivas como el factor de crecimiento transformante, proteínas morfogenéticas, células progenitoras pulpares, pero yo como clínico me gusta esta. Se forma dentina reparativa, el túbulo dentinario se hace más pequeño, se ocluye, por ende disminuye la sensibilidad dental, ¿sí? Y reduce la viabilidad bacteriana y sus toxinas. Ahí tienen los estudios para corroborarlo más tarde. Repito que también tiene la característica el producto de hacer más o menos agresivo por el uso de una lámpara LED. Si la pongo lejos se pone fluorescente y va a ser como un escaneo de dentina infectada. Y si la pongo muy cerca va a ser como un booster, va a acelerar los procesos proteolíticos. Bien, esta es la forma por la cual produce una fluorescencia en tiempo real en los tejidos. Perfecto, muy bien. Se produce una fluorescencia y por eso le decimos que es como una luciérnaga que ilumina ante la presencia de dentina infectada, pero si la pongo en contacto con la lámpara, con cualquier tipo de lámpara, genera energía cinética, se pone más voraz, como Popeye, se pone más forzudo y produce un acortamiento de tiempos de trabajo. ¿Cómo utilizo este removedor? Ya vimos que tiene 2 jeringas, como ven aquí en el punto número 2. Voy a mezclarlo. Este es el protocolo que tienen en la cajita con un código QR. El colega escanea y aparecen estos protocolos. Están también, pero tienen que tener muy buena visión porque son muy pequeñitos en la caja. Los lleva a un link. Están todos los tutoriales. Les voy a mostrar el tutorial de la clínica diaria. Jeringa verde, que es el regulador.
Ponemos el equivalente a una lenteja en la loseta de vidrio, en un guante o en una loseta de papel, 50 y 50, lo mezclamos hasta que sea homogénea la solución con la misma cureta, y esto lo llevamos directamente a la cavidad, esperamos 30 segundos y comenzamos a hacer la remoción manual convencional después de 30 segundos. Solamente 30 segundos van a empezar a notar esa actividad proteolítica, a diferencia de los antiguos removedores que necesitaban como mínimo 2 minutos. Hace un montón la diferencia. En un consultorio sabemos que una sola aplicación de 30 segundos versus los 6 minutos de las otras aplicaciones es muchísimo. Eso es rentabilidad. A ver, yo les dije que todos mis casos los hago con una lenteja y una lenteja. Una lenteja de verde, que es el regulador, y una lenteja de transparente, que es el proteolítico. Yo mezclo esto, ¿sí?, en una lesión de casi todos los días, una lesión regular normal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos adolescentes que tienen esas lesiones súper agudas y no quiero ser tan agresivo? Hago más chica la lenteja que corresponde al transparente. Pongo una gota más pequeña del proteolítico. En cambio, si tengo un paciente con una lesión crónica más dura o que se trabaje mucho más rápido, aumento esa gota, esa lenteja del transparente para que se ponga más voraz. Acá están las diferentes aplicaciones. Todos mis casos, los repito, van a verlos, los hago con una y una, pero tienen que saber que pueden hacer más o menos agresivos jugando un poco con esa dosificación. Y esta es lo que utilizamos en todos los días. A mí me gusta mucho utilizar este método de trabajo con el guante, hacerlo como una loseta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como trabajo sin anestesia, no hay shock térmico de temperatura fría en la pieza dental. Entonces, con un guante limpio, el equivalente de una lenteja de transparente, junto a una lenteja del verde, lo mezclamos uniformemente. Yo mientras con esto les estoy dando calor a la solución para ponerla activa y para que al paciente no le duela en casos de HMI, por ejemplo, o de lesiones extremadamente profundas, y ahí lo llevo a la cavidad. ¿Puedo hacerlo en la loseta de vidrio? Sí, puedo hacerlo. Prefiero en el guante porque el paciente no siente ese shock térmico, ¿ok? Así que ahí ya estamos listos para trabajar. Estudios que hablan de la capacidad de la sobrevida, de las restauraciones de técnica traumática versus la técnica tradicional. Ya sabemos que la sobrevida es al 85%, altísima, muchas veces mayor que la técnica tradicional. Depende mucho de cómo nos entrenamos los operadores y demás. Ahora, otra de las características que tiene Remove, que no tienen los otros removedores químicos, es que es el único producto que está específicamente desarrollado para esto, HMI. En todos nuestros consultorios, cada vez más desde que aprendimos a ver las hipomineralizaciones, molares, incisivos. Son estos molares con restauraciones gigantes, atípicas, con una dentina extremadamente blanda. Entonces, Remove va a ser súper útil y ahora vamos a ver cómo en caso de estas lesiones que no son caries, porque son defectos de la formación del esmalte, repito, no son caries, estas lesiones de las hipomineralizaciones molares incisivos no son caries. ¿Por qué? La dentina y el esmalte, que en condiciones normales el esmalte debería ser como un mármol duro, en condiciones de HMI, que es mucho más profundo y llevaría un montón de tiempo explicar, en condiciones patológicas termina siendo como una piedra pómez sumamente porosa, donde el paciente vive con una hiperemia subclínica que le duele a pared todo. Le duele respirar, le duele comer. El paciente con HMI consulta 7 veces más que cualquier otro paciente al consultorio. Entonces, la responsabilidad de saber tratar a estos pacientes de la mano de la química, hoy nos lo dan productos como estos. A ver, ¿por qué es importante utilizar, y vamos a ver cómo Remove en HMI? La dentina, el esmalte que dijimos que debería ser como un mármol y no lo es, en realidad es una dentina que se disfrazó de esmaltes. Repito, en la hipomineralización molar incisivo, este esmalte que yo estoy viendo acá, en realidad tiene una alta carga proteica. Es tan parecida en cuanto a la cantidad de proteínas que tiene,
más parecida a la dentina que al esmalte en sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el HMI? Quitar esas proteínas, porque sabemos que son sumamente sensibles, sabemos que Remove desensibiliza y promueve los procesos regenerativos pulpares, baja la carga bacteriana, inhibe las metaloproteinasas, pero además mejora los procesos adhesivos. Todos estos estudios que vemos acá, el 60% concluye de estos metaanálisis que es necesario en la HMI quitar proteínas para mejorar la adhesión. Los que no lo dicen, no solamente no lo dicen, sino que no son concluyentes. Así que hoy toda la tendencia de todos estos estudios que ven aquí en pantalla es quitar las proteínas. Remove va a hacer esa quita de proteínas, ¿para qué? Para bajar la sensibilidad, para mejorar la adhesión, para matar las bacterias, para activar los mecanismos de generación espontánea profunda y tener un mejor desempeño ante estos casos tan difíciles. ¿Bien? Entonces, Remove identifica fluorescentemente la dentina infectada, tiene la posibilidad de hacerse más o menos agresivo, acondiciona los tejidos para su adhesión, inhibe las metaloproteinasas, importantísimo, no solamente en caries profundas, sino en estos tipos de lesiones como HMI. Es de muy corto tiempo de acción, ya vimos 30 segundos contra 6 minutos de los competidores en la línea histórica, y lo puedo hacer para lesiones agudas, bajando un poco ese componente transparente, y cuando la lesión es muy dura porque tiene mayor cronicidad, le pongo más transparente en esa mezcla para jugar con la voracidad y la velocidad del producto. Ahora, la gran pregunta, ¿son los removedores químicos dañinos para la pulpa? Todos preguntan eso cuando empezamos a utilizar. No solamente que los removedores químicos no dañan la pulpa, como ven acá, en este estudio de la doctora Khalil, que compararon directamente sobre fibroblastos pulpares, tiraron gotitas directas sobre fibroblastos de la pulpa y comprobaron que no solamente no eran citotóxicos, sino que había un estímulo, como vimos en los anteriores estudios. Son seguros a la hora de ser utilizados, todos los que vimos. Este es uno de ellos. Así que bueno, en casos de lesiones profundas, como ven aquí, en el año 2014 llega un paciente, recuerden que soy endodoncista, con casi una exposición pulpar, un paciente de 30 años con bruxismo y desgastes severos, querían recambiar una amalgama con un cuerno pulpar muy cerca, solamente con un rollo de algodón lo que hicimos fue aislar con un rollo de algodón y aplicar removedor químico por 1 minuto con movimientos muy suaves y pendulares, obturamos con ionómero de vidrio, 2 años después aparece el paciente y miren cómo este cuerno pulpar descendió. Esto no lo hace el removedor químico, lo hace la técnica en sí. Los removedores químicos bajan la carga bacteriana, en el caso de Remove estimula esa cicatrización y 2 años después produce, aunque ya no está el ionómero obturando la cavidad, a pesar de eso produce un tapón dentinario y una salud pulpar. Miren lo que pasa 10 años después de este mismo caso con removedor químico, a pesar de que se pierde la restauración, cuando yo les contaba que teníamos filtraciones marginales del techo de mi cavidad, en la superficie, pero también teníamos problemas de base, cuando nosotros solucionamos con una técnica menos agresiva y químicamente inteligente, pasan estas cosas aún 10 años después de un control. Como le dice el estudio de esta evaluación radiográfica cuali y cuantitativa del equipo del doctor Alves en el año 2010, que está a disposición de ustedes también para poder estudiarlo más y con más tiempo. Ahora, Fer, yo quiero que a mi paciente no le duela, yo quiero que no sea agresivo con la pulpa, pero también quiero que mi restauración se pegue. Y este es un estudio que compara diferentes métodos de remoción con turbinas, sonoabrasión y método de remoción químico-mecánica, y todos los resultados, como ven acá, las microfotografías que tienen aquí, muestran una semejante o nula presencia de barro dentinario en las restauraciones finales. ¿Bien? Perfecto. Continuamos. Microfotografías muestran la formación de barro dentinario y qué pasa con los adhesivos en cuanto a la formación de estos tags de resinas, cuando utilizamos resinas en un método de remoción química también.
Estas microfotografías nos muestran que estas, entre comillas, raicitas dentinarias, estas interfaces de adhesión son óptimas y son estables. El contenido bacteriano en los métodos de remoción químicas no solamente que mejoran, sino que son mejores. Y este es el último estudio que traigo para empezar con los casos y sus preguntas sobre qué es mejor, hacer remoción con turbina, quitar todo y llegar al grito dentinario con riesgo de exposición, o ir con mi cuchara, mi removedor químico o una técnica de remoción atraumática. Al día de hoy no hay evidencia de que sea uno mejor o peor que otro, pero sí hay extremadamente pilas de evidencias que la remoción atraumática, como vimos al principio, y como las instituciones y consensos de hoy en día de cariología y tratados de endodoncia nos hablan, es que no solamente voy a mejorar la sobrevida en mi restauración, la experiencia del paciente va a ser mejor, sino que la salud y vitalidad pulpar a futuro se va a conservar por la técnica y la naturaleza de la técnica en sí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, a simular qué pasa cuando llega un paciente al consultorio con una lesión de caries profunda y tengo que trabajar. Este es el día a día del consultorio. Primero realizo un sondaje, hago un diagnóstico fundamental, pero voy a tener materiales. Una cuchara, esa cuchara la voy a calibrar con el dorso de mi mano para que la presión no sea excesiva, ¿ok? Y la visión, el método visual y táctil de los consensos de cariología nos hablan que debemos buscar esta dentina que tiene ese aspecto de queso de rallar. Consensos de cariologías de los últimos años. Ya sabemos que vamos a agarrar un guante, una loseta o una loseta de papel para hacer las mezclas de los dos componentes, el componente transparente, que es el proteolítico, equivalente a una lenteja, y después el componente verde, que es el regulador, pero a su vez también estimula la proteólisis y la carga bacteriana para reducirla. Mezclo con la misma cuchara, llevo, espero 30 segundos y allí comienza mi remoción. Este es el protocolo de todos los días en el consultorio. Nunca voy a utilizar jeringa de aire porque si trabajo sin anestesia el paciente puede experimentar dolor al frío, ¿sí? En cambio voy a secar con una bola de algodón la cavidad, ¿sí? Nunca voy a soplar aire. Aislamiento con rollos de algodón, no es necesario hacer un aislamiento absoluto, ¿sí? Cuidado con el aire si utilizamos un eyector porque produce corrientes, entonces alejados de la pieza a tratarla. Cuando voy a llevar la mezcla, en vez de inundar toda la cavidad, la voy a pintar, ¿sí? Imaginen que no voy a inundar toda esta cavidad, solamente para aprovechar, y no desperdiciar material, voy a pintar la cavidad, ¿bien? Aplicamos esa mezcla que dijimos que era 50 y 50 de cada jeringa, pintando, no inundando. Una vez que te pasaron los 30 segundos, comenzamos a hacer la remoción con un efecto sopa. ¿Qué significa el efecto sopa? La mayoría de los operadores pone el producto, 30 segundos, saca todo rápido. No, tiene que dejar el producto e ir haciendo como un efecto sopa, un cuchareo, para que empiece la reacción alrededor y optimizar los resultados y el rendimiento del producto. Bien, una vez que terminamos, vamos a hacer un barrido que consiste en, con la misma cuchara en un solo sentido, llevar toda la dentina. Luego vemos que la solución que sacamos de la cavidad sea limpia y cristalina como la que recién está mezclada. Lavamos con una torunda a temperatura ambiente, con agua a temperatura ambiente, secamos con una torunda seca y obturamos con el material que necesitamos. Podemos constatar a través de una luz LED la presencia o no de restos de material o de dentina infectada. Así que recuerden siempre que cuando utilizamos agua, no soplar para limpiar la cavidad, porque si el paciente no tiene anestesia, va a sentir el shock térmico. Así que ese es uno de los puntos fundamentales. Acá están resumidos los tres. Repito, inundamos esa mezcla de una lenteja y una lenteja de verde y transparente. Después trabajamos tipo de efecto sopa y posteriormente llevamos toda esa dentina, una vez que llegamos a esa dentina corácea con paredes laterales duras,
para constatar ese aspecto que nos dicen los consensos de cariología y procedemos a la restauración. En el caso de HMI, el protocolo para HMI es bastante sencillo. Tengan siempre cuidado con los eyectores de salivas, porque solamente en vez de utilizar una cuchara, vamos a utilizar un pincel, estos de librería. ¿Por qué? No vamos a utilizar microbrush, porque el microbrush puede impactar sobre el tejido y puede producir sensibilidad. ¿Cómo utilizamos el protocolo de HMI? Aplicamos durante 30 segundos a 1 minuto la solución, pincelamos suavemente, retiramos con una torunda con agua a temperatura corporal y una vez que eso está seco, sin el aire, si necesitamos, hacemos el sellado o la técnica adhesiva. Bien, con 1 minuto va a ser necesario para bajar carga microbiana, estimular a que las metaloproteinasas bajen su actividad, estimular a los tejidos profundos, a bajar la sensibilidad y generar procesos reparativos como vimos en los estudios, y son técnicas sumamente sencillas para un problema tan complejo como es HMI. ¿Por qué en todos estos estudios los clorados en extremadamente baja dosis como es Remove son beneficiosos? Lo van a ver acá en la fuente que es del doctor Juan y colaboradores del año 2025. Se los paso al chat para que puedan y ya nos vamos a los casos. Esto es lo que logramos con remoción químico-mecánica de caries dental, es lesiones extremadamente profundas con un eyector de saliva y la aplicación de removedores químicos. Llegamos a esta dentina sumamente consistente, mineralizada, con paredes laterales y bordes netos, en una aplicación de 30 segundos. En estas pacientes también lo que logramos es la posibilidad de no aumentar los tamaños cavitarios pre- y postoperatorios, ¿sí? Les traje esto porque van a sacar de la cavidad, siempre hago énfasis en aprender a ver lo que sacamos, con una necropsia. Entonces van a sacar cuerpos enteros, muchas veces van a sacar aspectos de cremas, aspectos de hebras, depende de la naturaleza de ese tejido cariado. Pero lo que traje esta foto es para que vean que las lesiones no aumentan, sino que se mantienen en su tamaño. Como ven aquí, esta fotografía inicial de un paciente mayor portador de prótesis, aplicamos el removedor en los tejidos blandos que están vitales, no produce ninguna irritación ni ninguna lesión, ni gasta, ni nada por el estilo, solamente un rollo de algodón con un buen eyector. Llegamos a estos resultados que ven acá en pantalla. Bien. Después, en lesiones extremadamente de avances, como ven acá, esto oscuro crónico, con defectos de esmalte. Acá también vemos algunas mezclas de defectos del esmalte junto a caries adherida, perdón. Aplicamos el removedor químico y obtenemos este tipo de resultados. Sin anestesia y demás, como veíamos en la fotografía del doctor Carrillo, estas diferentes capas de dentinas que solamente el removedor por identificación química puede lograr, a diferencia del ojo humano. ¿Qué pasa cuando hay lesiones que no están cavitadas? Simplemente puedo abrirlas por dos formas. Si la capa de esmalte es muy fina, es como una cáscara de huevo que al presionarla se derrumba porque no tiene sostén dentinario. En este caso de lesiones interproximales que no tienen ninguna otra exposición, lo hago y ahí queda. Así que luego, una vez que accedo, ¿cómo accedo? A través de una cuchara por presión, o lo que hago también, puedo abrirlo con una piedra redonda. No es lo mismo estar 10 minutos que 3 segundos para abrir y después continuar con la remoción química. Estos casos de lesiones extremadamente profundas traigo para que vean que los removedores nunca van a afectar la pulpa dental como vimos en los estudios. Van a ver acá una consistencia de esta dentina húmeda, altamente contaminada, la presencia del Remove. Luego empezamos a desprender estas hebras, estos escamas de dentina hasta llegar a esta dentina mineralizada solamente con una cuchara, el removedor y 30 segundos. El caso que vimos ampliado anteriormente en defectos de esmaltes con agregados de caries dental, podemos llegar a obtener
este tipo de resultados sin exposiciones pulpares. Imagínense esta pieza con el calor y la vibración de una pieza, de un taladro dental. También en este tipo de restauraciones traje este caso para que vean que solamente en odontología comunitaria con un algodón en campos rurales podemos llegar a lograr estos resultados como van a ver en la próxima diapositiva. Miren el preoperatorio y el posoperatorio, la limpieza que podemos lograr con removedores químicos con un efecto secundario que a veces es el aclaramiento dentinario, porque son oxidantes y en líneas generales terminan oxidando los tejidos remanentes. Cuando ven acá este tipo de lesiones, como ven en la imagen número 19, aplico el removedor y obtengo este resultado. Imaginen siempre que hubiese sido de un tratamiento con turbinas y métodos tradicionales. Así que, en líneas generales, queremos evitar esto, la exposición pulpar. Pero si hay exposición pulpar, porque la mayoría de los casos trabajamos con lesiones extremadamente profundas porque el paciente pospone siempre los tratamientos, si hay exposición pulpar no es lo mismo llegar sucio a una exposición pulpar, con dentina infectada, necrótica, con turbinas tirando a alta presión y agua y calor a los tejidos pulpares, que llegar con un removedor químico de caries que va a bajar la carga microbiana y que va a promover los mecanismos cicatrizales defensivos naturales, porque en definitiva la pulpa tiene esa función que es la vieja y querida función defensiva que hoy pusieron en boga nuevamente y en moda y en boca de todos, hablando de odontología, los nuevos materiales bioactivos. Por ende, uno de ellos son y es el removedor químico-mecánico dental. Imagino que deben tener un montón de preguntas, así que si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, pueden hacerlo vía chat, así que estoy abierto a cualquier pregunta que puedan hacer. Si tienen algún producto y demás, le vamos a hacer llegar después una transcripción de toda la reunión con los protocolos, con los detalles. El tiempo era muy acotado, hay mucha información, pero en líneas generales quería que puedan tener una visión global del producto y que puedan empezar a utilizarlo para experimentarlo, porque realmente la experimentación es... cuando uno lo experimenta y ya utilizó otros removedores químicos, ahí va a notar la diferencia en cuanto a la efectividad y a los tiempos. Si hay alguna pregunta, los puedo escuchar o los puedo leer en el chat, a los que se animen. Ahí está. Doctor, ¿podría compartir la bibliografía sobre los removedores químicos, por favor? Sí, en el chat puedo estar... en el chat y en la lista de correo electrónico vamos a mandar los QRs y con todos los enlaces para que puedan acceder a esos estudios. La doctora Arilady Paola Mena de Polanco me pregunta ¿a qué me refiero cuando digo que mejora la adhesión? Los proteolíticos, en líneas generales, barren con la carga orgánica. Para hoy tener una muy buena adhesión necesitamos la superficie limpia y seca, como cualquier adhesivo. Entonces, los proteolíticos de naturaleza clorada y proteolítica, como la urea y la carbamida, y los clorados en el caso de Remove, barren con el barro dentinario con la carga proteica para que la interfase adhesiva sea óptima. A eso nos referimos, doctora. Bien. Bueno, a Desal Productos, bueno, gracias por la explicación. Espero haber respondido. Sí, al servicio de ustedes por cualquier otra pregunta, pero hoy quiero que tomen una pieza recién extraída, hidratada, con caries, apliquen el removedor y lo vean. Una vez removida la caries, se puede colocar resina o solo ionómeros. Se puede colocar cualquier material. Pueden colocar resinas, ionómeros, provisorios, amalgamas. No hay ningún material que interfiera de forma negativa con la remoción. Las resinas, como vimos en los estudios anteriormente, no solamente que se adhieren bien, sino que forman esos tags dentinarios que son óptimos para la sobrevida de esa resina, ¿bien? Así que podemos utilizar ionómeros, que siempre para los odontopediatras va a ser seguramente de muy buena y primera elección
estos de última generación, pero las resinas son un muy buen aliado en la técnica de remoción químico-mecánica, como vimos en los estudios, porque la adhesión mejora por el barrido de toda esa carga proteica y la formación en los tejidos más profundos de esos tags, de esas raicitas dentinarias que vimos en las microfotografías de adhesivas anteriormente. Así. Y bueno, el doctor Mario Velázquez dice, vamos a Argentina más tarde, ya prontamente, en breve vamos a estar jugando, así que bueno, yo particularmente soy graduado aquí de Rosario, donde salió Messi, así que orgullosamente alumno de la Universidad Nacional de Rosario, con muchas expectativas esta noche. Así que bueno, yo le comentaba a Jorge y a Daniel que todos van a tener el contacto mío para poder sacarse las dudas, porque en el uso van surgiendo preguntas y demás. En cuanto a los tejidos profundos, son los productos más amigables. ¿Cómo interactúa un material de pH ácido para donde se estabiliza? Doctor, bueno, ahí lo que tenemos, cómo interactúa. Recuerden que cuando hablamos de metaloproteinasas, para contestarle a Luis Martínez Vicentes, las metaloproteinasas están cohabitando normalmente para hacer un mantenimiento de esos tejidos en condiciones normales. Cuando aparecen los ácidos bacterianos, recuerden siempre que primero aparecen los ácidos y por arriba las bacterias. Los ácidos bacterianos, al hacer un descenso del pH, activan esta versión no amigable con los tejidos de las metaloproteinasas. Por una neutralización de ese pH bajo, es que este producto hace que las metaloproteinasas pierdan esa actividad patológica, recuperen ese balance de pH para no ser dañinas y volver a esa función de mantenimiento de tejidos en condiciones normales y que tampoco interactúen de una forma negativa con mi adhesivo. Eso es importantísimo. No solamente las proteínas, las metaloproteinasas molestan a los tejidos porque los ablandan más, sino que también juegan un papel negativo en la adhesión de mis adhesivos. ¿Bien? ¿Se hace el grabado con ácido normal posterior al removedor? Muy buena pregunta. Grabado selectivo siempre en lesiones profundas, pero no hay interacción con los removedores. Así que siempre les digo que hagan una limpieza. Si el paciente está anestesiado, con agua, y si el paciente no está anestesiado, con una torunda a temperatura, una torunda húmeda a temperatura corporal, para no generar ese shock térmico, para responderle a Andrea Caiza, que me pregunta esta pregunta que es súper interesante también. Así que creo que si hay más preguntas, aquí me quedo. Bien. ¿Cuándo decide alterar? Bueno, genial. Volvemos a las proporciones del producto. Siempre hagan una lenteja y una lenteja. Ahora, tengo un paciente con HMI que es extremadamente sensible a todo, entonces lo voy a hacer menos proteolítico, lo voy a hacer más tranquilo. ¿Cómo lo hago más tranquilo? En vez de poner una lenteja de verde y una lenteja de transparente, voy a poner una lenteja de verde y media lenteja de transparente. De esa forma lo hago menos agresivo. Todos mis casos, repito, está bien que hace muchos años que uso removedores, los hago con 50 y 50, con partes iguales. Pero es importante saber, o si tienen un niño que es muy inquieto, muy ansioso, lo pueden hacer súper agresivo al producto poniendo el doble de transparente, ¿sí? Le ponen una lenteja más grande de transparente que de verde para que sea más rápido y más agresivo. En esos casos, los pocos casos que altero el producto para hacerlo menos agresivo es cuando hay un paciente hipersensible, una lesión como un adolescente que son sumamente blandas y no quiero ir tan rápido. Esos son los únicos casos que agúo, diluyo un poco más el producto poniendo menos transparente. ¿Sí? Ahora, en los casos que lo quiero hacer muy, muy agresivo son esas lesiones que son de naturaleza un poco más crónica. Cuando ustedes tienen una lesión oscura, que ponen producto y no se ablanda, es una lesión inactiva, por eso hablamos que los removedores químicos son ayudantes en el diagnóstico de si una lesión está activa o inactiva. ¿En qué casos podría ser incontraindicado? Hay pacientes que son alérgicos a cualquier cosa, al aire. En esos casos ponen una gota de transparente en la piel del paciente y van a ver que el halo inflamatorio no se forma porque las reacciones alérgicas son
muy, 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 muy bajas. Si tengo exposición pulpar, recuerden cuál es el protocolo hoy del abordaje de la pulpa. A mí que soy endodoncista y me fascina. La primera aplicación es hipoclorito, hipoclorito al 2%. Nosotros estamos hablando de productos que su composición tienen bajas dosis tolerables y biológicas de clorados. Así que estamos amigados con ese protocolo de abordaje cuando aparece ese puntito rojo, una exposición pulpar. En este caso no sería una contraindicación, es una complicación operatoria que nos pasa a todos todo el tiempo, pero en este caso, como les decía, en la conferencia llegamos lo más limpio posible a esa exposición pulpar. ¿Bien? Contraindicado no, pero siempre sepan que hay casos, como vimos en esas lesiones que no están cavitadas, si yo pongo removedor sobre el esmalte sin exposición dentinaria no va a hacer nada. Necesito que esa lesión esté abierta para poder entrar y ablandar esa dentina de forma selectiva para... Zaida Montalvo, usted creo que Zaida está en Ecuador, así que Zaida nos hemos conocido, me parece, o somos amigos de algunas conferencias, nos hemos visto. Así que bueno, es un placer encontrar a viejos amigos. Si quiero desproteinizar el esmalte previo a la aplicación de resinas infiltrantes, ¿qué proporción de producto nos recomienda? 50 y 50. Esto es genial. Esta es una pregunta del doctor Aníbal Freites, genial. Cuando tengo HMI y una lesión de incisivo, cuando el HMI se manifiesta en el incisivo, puedo utilizar estos productos para desproteinizar y mejorar esas manchas marrones previo a la resina infiltrante. Puedo utilizar el transparente puro, ¿sí? Como la técnica del Edge and Rinse que se utiliza para estos casos de opacidades, pero más que todo en manchas marrones. Cuando tengo manchas marrones en un incisivo, difícilmente las resinas, vamos a decir la marca, las Icon infiltrantes pueden ser efectivas. ¿Qué necesito antes? Por eso el doctor Aníbal hizo una pregunta genial. Necesito antes romper esas proteínas, esa carga proteica, ese tejido que está amarronado con un oxidante. Y esto es idóneo para su uso. Pueden utilizar el transparente solo, únicamente, y si son un poco más temerosos, usan la mezcla de 50 y 50. Pero aquí el transparente solo va genial con estas lesiones un poco más profundas, más marrones y más difíciles de trabajar con una resina infiltrante, que sí después, posteriormente, se utiliza. El transparente es, cuando ustedes desproteinicen, en líneas generales, para una desproteinización, necesito 3 cosas fundamentales. Necesito 1 minuto, porque 30 segundos es muy poco tiempo para una desproteinización. Necesito que esté humedecido constantemente. Cuidado cuando utilizan las brochitas que se evapora o un líquido. Ahí no estoy desproteinizando. 3 condiciones. Entonces, 1 minuto como mínimo para que las proteínas se rompan y pegue bien, adhiera bien o se meta bien mi resina, ¿sí? Después necesito que esté en íntimo contacto y la última, un buen aislamiento con rollos de algodón o con aislamiento absoluto para que no entre esa ola de salivas y cargue ese tejido poroso otra vez de proteínas. ¿Bien? Así que esa es otro tip para tener en cuenta. 1 minuto es lo mínimo y que esté constantemente mojado, por eso la consistencia de gel del producto ayuda a que no se evapore y que no pierda mi poder de desproteinizar, porque también me sirve para eso. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, bien, bien. Veo nombres conocidos, gente que nos hemos cruzado en algún momento en la docencia, así que es muy, muy grato y muy lindo poder reencontrarnos, aunque sea por este medio. Bien. Les recuerdo que las diapositivas son de ustedes, van a tener el acceso después a esta videoconferencia y a mi contacto para poder despejar las dudas y aprender entre todos. Esa es la idea. Estamos acá para aprender. Perfecto. Bueno, Virginia, gracias. Saludos a Panamá, querido. Ya estuvimos mucho tiempo ahí. Así que perfecto. Creo que parecería que no hay ninguna otra pregunta. Así que, bueno, espero haber sido claros. Perdón por la rapidez de la conferencia, pero había mucha información
Los estudios son de ustedes, son para leerlos y de releerlos. La remoción química llegó para quedarse, para niños, para adultos, para protocolos de HMI, así que bienvenidos a la odontología amigable con el paciente y con el odontólogo. Creo que podríamos ir cerrando ya, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido muy buena la conferencia y muchas gracias a todos por participar. Y bueno, seguimos en contacto. Un placer. Saludos para todos. Gracias.